lo que es el tórax. Esto contempla tanto lo que es los pulmones, el corazón. Vamos a hablar únicamente, pero en esta oportunidad, de lo que es la inspección, palpación, percusión y auscultación de lo que son los pulmones. Se va a valorar la forma, los movimientos y la simetría del tórax. Debe observarse el patrón respiratorio, quiere decir la frecuencia con la que alguien está respirando y la profundidad de esta. Una respiración rápida y superficial se asocia a un pulmón rígido, que está muy asociado a lo que son las fibrosis. En cambio, por lo contrario, una respiración lenta y alargada va a significar más obstrucción, como en el caso de los pacientes con asma. Valorar la presencia también de lo que es clubbing, o también llamado hipocratismo. También otros signos que significarían disnea o cianosis del paciente, como lo que son aleteos nasales, tiraje y la misma coloración, ¿no? Es importante repasar que la frecuencia respiratoria en el adulto son de 10 a 16, hasta un promedio de 20 respiraciones por minuto. A los 5 años tenemos más o menos menor a 25 respiraciones por minuto, y en el recién nacido varía con 40 respiraciones por minuto. El aumento de la frecuencia respiratoria puede significar muchas patologías, es muy inespecífico, pueden estar casi en todas las enfermedades agudas graves. Es poco específico, pero es altamente sensible, ¿no? Ya porque por cualquier tipo de patología se puede ver afectado. Vamos a revisar los distintos tipos de respiración solamente para repasar, ¿ya? En la cual vamos a encontrar la respiración normal. Ahorita, no sé si ha borrado los dibujos, vamos a revisar en un momento, pero tenemos lo que es la respiración normal, ¿ya? En la cual vamos a tener tanto lo que es la inhalación y la expiración con la misma frecuencia, con la misma intensidad. Tenemos también la respiración de Cheyne-Stokes, en la cual vamos a tener periodos con presencia de lo que es ausencia de la respiración, ¿ya? La respiración de Biot, que va a ser una respiración desorganizada. Y por último, y la más conocida que tenemos, es la respiración de Kussmaul, en la cual va a tener una intensidad bastante profunda, ¿ya? Y va a ser continua. Para que me puedan entender mejor estas 4 respiraciones, ¿ya? Les he traído aquí este video. La podemos dividir en una porción de conducción y una porción respiratoria. La porción de conducción está dada por los bronquios y toda su superficie. La manera en que respiramos, el ritmo o lo profundo de la respiración dice mucho sobre el estado de salud. Estos se clasifican en patrones respiratorios y tienen características reconocibles que se describirán a continuación. Primero, se debe estar familiarizado con el patrón de respiración normal, y esta será la línea de base para el aprendizaje de esto, y se escucha algo así. A continuación tenemos la taquipnea, que es una respiración rápida, y esta se va a ver en trastornos como embolias pulmonares, ataques de pánico, ejercicio intenso y muchas otras causas, y se escucha algo así. A continuación tenemos la bradipnea, que es un patrón de respiración con baja frecuencia y se ve en condiciones como obesidad y alcoholismo. También se describe el patrón de respiración de Biot, que es el resultado de una agresión cerebral producto de accidentes cerebrovasculares o infecciones como sífilis, entre varias causas más. Se describe como un periodo de apnea seguido de una respiración rápida y seguido de otro periodo de apnea.
La fisiopatología detrás de esto es fácil de entender, debido a que el cerebro normalmente controla la respiración, pero en caso de sufrir una lesión, el centro respiratorio será inhibido y solo comenzará a funcionar nuevamente en caso de un fuerte estímulo, y este estímulo serán los fuertes niveles de dióxido de carbono en sangre, y así es como suena. Por otro lado, tenemos el patrón de respiración de Cheyne-Stokes, que es resultado de un daño cardíaco. Es similar al patrón debido a que ambos están precedidos y seguidos de un periodo de apnea. Sin embargo, el patrón de Cheyne-Stokes es un aumento gradual seguido de una disminución gradual, y así es como se escucha. Finalmente tenemos el patrón de Kussmaul, y está caracterizado por un patrón profundo, irregular, con pausas inspiratorias y que orientan a acidosis metabólica. Es similar a la taquipnea, pero difiere porque tiene ondas más largas, y tiene sentido porque están en estados acidóticos este tipo de pacientes, y lo que están buscando es compensar la acidez al disminuir la concentración de dióxido de carbono en sangre, y así es como se escucharía. Una vez más, ¿quieren? Sí. Ya. Quiero que en esta segunda vez tengan la oportunidad, jóvenes. Welcome back. In this video, we'll hear the different. Quiero que tengan esta vez la oportunidad de ver las causas. ¿Ya? Porque esa va a ser pregunta en calidad de examen. La manera en que respiramos, el ritmo o lo profundo de cada inspiración dice mucho sobre el estado de salud. Estos se clasifican en patrones respiratorios y tienen características reconocibles que se describirán a continuación. Primero, se debe estar familiarizado con el patrón de respiración normal, y esta será la línea de base para el aprendizaje de esto, y se escucha algo así. A continuación tenemos la taquipnea, que es una respiración rápida, y esta se va a ver en trastornos como embolias pulmonares, ataques de pánico, ejercicio intenso y muchas otras causas, y se escucha algo así. A continuación tenemos la bradipnea, que es un patrón de respiración con baja frecuencia y se ve en condiciones como obesidad y alcoholismo. También se describe el patrón de respiración de Biot, que es el resultado de una agresión cerebral producto de accidentes cerebrovasculares o infecciones como sífilis, entre varias causas más. Se describe como un periodo de apnea seguido de una respiración rápida y seguido de otro periodo de apnea. La fisiopatología detrás de esto es fácil de entender, debido a que el cerebro normalmente controla la respiración, pero en caso de sufrir una lesión, el centro respiratorio será inhibido y solo comenzará a funcionar nuevamente en caso de un fuerte estímulo, y este estímulo serán los fuertes niveles de dióxido de carbono en sangre, y así es como suena. Por otro lado, tenemos el patrón de respiración de Cheyne-Stokes, que es resultado de un daño cardíaco. Es similar al patrón de Biot, debido a que ambos están precedidos y seguidos de un periodo de apnea. Sin embargo, el patrón de Cheyne-Stokes es un aumento gradual seguido de una disminución gradual, y así es como se escucha.
Finalmente tenemos el patrón de Kuhn-1 y está caracterizado por un patrón profundo y regular con pausas inspiratorias y que orientan a acidosis metabólica. Es similar a la taquipnea, pero difiere porque tiene ondas más largas y tiene sentido porque están en estados acidóticos este tipo de pacientes. Y lo que están buscando es compensar la acidez al disminuir la concentración de dióxido de carbono en sangre. Y así es como se escucharía. Tiene el paciente, ¿no? Nos hemos acostumbrado a utilizar mucho la terminología disnea, cualquier dificultad respiratoria disnea al paciente, pero no estamos catalogando qué tipo de respiración es, porque el tipo de respiración también nos va a orientar a la patología del paciente. Welcome back. Sí, de hecho, este va a ser con bastantes videos, porque la parte de semiología no hay otra forma en la que me pueda responder. Este es un video bastante bonito, que está todo completo, ¿ya? Vamos a ver. Esta es la verdadera semiología en la que tenemos cómo debemos hacer a un paciente desde la inspección. Vamos a repasar. El examen físico del aparato respiratorio comienza con inspección. Le sigue la palpación, percusión y auscultación. Este aparato se divide en vías aéreas superiores e inferiores. En esta clase nos vamos a centrar en las inferiores. La podemos dividir en una porción de conducción y en una porción respiratoria. La porción de conducción está dada por los bronquios y todas sus ramificaciones hasta los bronquieros respiratorios. A partir de acá, hasta los alvéolos, hay intercambio gaseoso y, por eso, es la porción respiratoria. Antes de comenzar a evaluar las vías aéreas inferiores, es importante conocer ciertos reparos anatómicos del tórax, que nos van a ser muy útiles a lo largo del examen físico. Para empezar, en la línea media tenemos al esternón con sus tres partes: manubrio, cuerpo y apéndice sifoides. Si nos vamos bien hacia arriba, nos encontramos con la horquilla esternal y el hueco supraesternal. A ambos lados del esternón tenemos las clavículas, derecha e izquierda. Si volvemos al manubrio y nos dirigimos hacia abajo, vamos a encontrar una saliencia que se llama ángulo de Lewis. Este es la unión entre el manubrio y el cuerpo del esternón y coincide hacia ambos lados con los cartílagos costales de las segundas costillas. Lo utilizamos como punto de referencia para contar las costillas y los espacios intercostales. Fíjense que en el hombre el pezón se corresponde aproximadamente con el quinto espacio intercostal. Podemos ir bajando hasta el reborde costal, que es el límite inferior de la caja torácica. Sobre esta vista anterior de tórax, los pulmones estarían representados de esta manera. Lo primero que podemos observar es que el pulmón derecho está compuesto por tres lóbulos, superior, medio e inferior, y dos fisuras, la mayor y la menor. Por otra parte, el izquierdo está formado por dos lóbulos, superior e inferior, separados por la fisura mayor. Ambas fisuras mayores terminan a la altura de la sexta costilla y la fisura menor termina en la cuarta. Esto nos da cuenta que, al evaluar la cara anterior del tórax, vamos a estar examinando principalmente los lóbulos superiores y el medio. Ambos pulmones se relacionan hacia adentro con el corazón. Si bien este es un órgano mediastinal, se encuentra orientado hacia la izquierda, lo que comprime el pulmón izquierdo y, por eso, es más pequeño que el pulmón derecho. En una vista lateral, los pulmones se verían así. Fíjense que aquí sí podemos evaluar todos los lóbulos, superiores, inferiores y el medio. En el pulmón derecho, la cisura horizontal comienza a la altura de la línea axilar media. Presten atención que podemos observar la diferencia de alturas de ambas cúpulas diafragmáticas. La derecha es siempre más alta. Además,
Fíjense cómo el fondo del cerco pleural posterior es siempre más inferior que el recto. En esta vista posterior podemos palpar las apófisis espinosas. Por lo general, la vértebra prominente es C7. ¿Cómo sabemos cuál es? Le pedimos al paciente que flexione la cabeza, tocando con su mentón la cara anterior del tórax. Esto hace que se haga más evidente la apófisis espinosa del C7. Si seguimos bajando, a la altura de la tercera vértebra dorsal, tenemos la espina de la escápula. Y el ángulo inferior lo encontramos en la séptima vértebra dorsal. Si sumamos los pulmones, podemos ver a los lóbulos superiores, pero principalmente vemos los inferiores. En cambio, al lóbulo medio no lo vemos. Las referencias que tenemos para saber dónde está el superior y dónde el inferior son los orígenes de las cisuras mayores. Ambas nacen a la altura de T5. Dentro de la inspección podemos dividirla en estática y dinámica. La estática es como si le sacaríamos una foto al paciente y vamos a observar la forma, dimensión y características del tórax. Una de las primeras cosas que vamos a observar es la forma. En las personas adultas, lo normal es que sea cónico, truncado hacia superior, con el vértice apuntando hacia el cuello y aplanado de manera antero-posterior. De cualquier manera, vamos a encontrar muchas diferencias entre personas, de acuerdo a su contextura física. También puede haber alteraciones que no son patológicas, como el pecho perinatum, en la cual el esternón sobresale, o el pecho excavatum, en la cual el esternón está hundido. Ambos dos se generan cuando se fusionan los puntos de osificación esternales, pero no suelen representar problemas físicos para la persona. El tórax debe ser simétrico. Para eso, miramos las clavículas, los semitórax y los hombros. En patologías como la escoliosis, como consecuencia de la alteración tridimensional de la columna, podemos encontrar asimetrías en el tórax. Debemos observar los diámetros. Tenemos el antero-posterior, el transverso y el longitudinal. Normalmente, el diámetro antero-posterior es menor que el transverso, pero en personas que padecen enfisema pulmonar, este diámetro se puede agrandar, dando el tórax en tonel. Por otro lado, en la inspección dinámica, nos vamos a enfocar en ver cómo se comporta la mecánica del tórax en relación con la respiración y los esfuerzos. Es decir, que lo vamos a hablar en movimiento. Vamos a observar el tipo de respiración. En el sexo masculino es común encontrar una respiración costo-abdominal, mientras que en el sexo femenino predomina la respiración costal superior. Es muy importante cuantificar la frecuencia respiratoria, vale decir cuántos ciclos de inspiración, expiración y apnea ocurren en un minuto. Se puede realizar colocando una mano sobre la cara anterior del tórax del paciente, sin aclarar que estamos contando los ciclos, para que no los modifique. Este valor en personas adultas oscila entre 12 y 20 ciclos respiratorios por minuto, y es regular. Cuando está por debajo de este rango se denomina bradipnea, y cuando está por encima se denomina taquipnea. Debemos estar atentos a identificar los signos de la dificultad respiratoria, como lo es el tiraje. Recordemos que, en condiciones de reposo y sin patologías agregadas, el único músculo que se contrae durante la inspiración es el diafragma. Pero cuando hay tiraje, significa que estamos utilizando la musculatura accesoria. Esto puede corroborarse a la inspección con la contracción de dicha musculatura en sentido caudocefálico. En primer lugar, se observa una depresión subcostal o abdominal. Posteriormente, los espacios intercostales por contracción de los músculos homónimos. Luego, hay depresión del bulbo subesternal y de los bulbos supraclaviculares por contracción del esternocleidomastoideo, trapecio y escalenos. Por último, se observa el aleteo nasal. Este tiraje es común observar en pacientes con reagudizaciones de POC o crisis asmáticas. En caso de no encontrar hallazgos anormales a la hora de completar la historia clínica, debemos poner a la inspección la frecuencia respiratoria se encuentra normal, con buena mecánica ventilatoria y sin signos de dificultad respiratoria. Después de la inspección, continuamos con la palpación. Pasamos la palma de la mano por todo el tórax, con la finalidad de corroborar los datos obtenidos en la inspección, así como también para sumar más información. La palpación permite la exploración de zonas dolorosas de la pared del tórax, como puede ser
ser el caso de neuralgias o fracturas costales. Para evaluar las fracturas costales, palpamos la zona dolorosa con los pulpejos de los dedos. O también le podemos pedir al paciente que realice una inspiración profunda. En ambos casos, el mismo debe sentir un dolor intenso. Podemos percibir vibraciones originadas por el roce de ambas hojas pleurales inflamadas, lo que se conoce como frote pleural. Estas van a ser más notorias en inspiración. También puede haber crepitaciones producto de la presencia de aire inmediatamente por debajo de la piel, lo que llamamos enfisema subcutáneo. Esto se puede deber a un traumatismo penetrante que provoque la salida de aire desde el pulmón hacia esta región. En todo el examen físico del tórax es muy importante palpar las regiones supraclaviculares y axilares para caracterizar los ganglios linfáticos de cada cadena. Sepan que múltiples patologías pueden aumentar su tamaño debido al gran drenaje linfático de estas cadenas. La movilidad del tórax se puede evaluar mediante las maniobras de expansión de vértices y de bases, donde normalmente debe haber una simetría entre ambos hemitórax. Para los vértices se colocan ambas manos sobre ambos hombros del paciente, los pulgares tocando las apófisis espinosas de las vértebras, los dedos medios e índice sobre las clavículas y sin realizar presión hacia abajo, se le pide al paciente que respire hondo. Respira hondo, por favor. Para evaluar las bases, se colocan las manos en forma simétrica, aproximadamente a la altura del D10, con los pulgares apuntando hacia adentro y las palmas que parecieran abrazar lo más que se pueda la espalda. Respira hondo, por favor. Otra vez. En caso de haber alteraciones, estas pueden ser bilaterales, unilaterales o localizadas. En todos los casos, la patología subyacente dificulta la mecánica respiratoria, ya sea por retracciones, como son las enfermedades invasivas, que producen fibrosis, o porque se separan las hojas pleurales, como lo son las derrames pleurales o neumotórax. De cualquier manera, el concepto que debe quedar es que no debe haber asimetrías en el movimiento de los pulgares del examinador. Las vibraciones vocales se exploran con las palmas de las manos, recorriendo comparativamente ambos hemitórax de arriba hacia abajo, mientras el paciente pronuncia la palabra 33. Las vibraciones vocales pueden estar aumentadas en el caso de condensación del pulmón, ya que a través del sólido las vibraciones se transmiten mejor. Una causa puede ser la consolidación de una neumonía o un bloqueo permeable. Disminuidas en caso de que el aire no pueda transmitirse de manera correcta. Puede ser a causa de obesidad, de atelectasias, neumotórax o pacientes enfisematosos en los que la capacidad vital está disminuida y los alvéolos no se expanden correctamente. Abolidas, las mismas situaciones que generan disminución, en caso de ser mayores, pueden directamente abolir la vibración. Este es el caso de atelectasias masivas o neumotórax totales, entre otros. La percusión del tórax se realiza utilizando la técnica dígito-digital, con un dedo que apoya el plexímetro y uno o dos dedos que golpean y son los percutores. Los sonidos normales que podemos escuchar son sonoridad, el sonido es de intensidad fuerte, tono bajo y duración prolongada. Matidez, al percutir sobre órganos sólidos como el hígado. El sonido es de baja intensidad, tono alto y breve duración. Submatidez, cuando hay interposición entre el pulmón y un órgano sólido, como puede ser el hígado o el corazón. El sonido es parecido al mate, pero con un tono más grave. Timpanismo, se percibe al percutir órganos donde haya interfaz aire-líquido, como es el caso del estómago. El sonido es de intensidad muy alta, larga duración y el tono intermedio entre la sonoridad y la matidez. Tomamos como referencia el ángulo de Lewis. Nos vamos hacia la línea hemiclavicular y empezamos a percutir siempre sobre los espacios intercostales. Vamos a escuchar sonoridad. En pacientes enfisematosos, este sonido puede estar exacerbado a causa del aumento del volumen residual. A este ruido se le conoce como hipersonoridad. Acá encontramos su matidez.
a la altura de la quinta costilla. Se da por la superposición del pulmón con el hígado. Si le pedimos al paciente que tome aire, toma aire por favor, volvemos a escuchar sonoridad por el descenso del pulmón que arrastra el hígado. Ya sobre el sexto espacio intercostal, vamos a escuchar la matriz hepática. Sobre el lado izquierdo, a la altura de la tercera costilla, encontramos submatidez, por la superposición entre el pulmón y el corazón. Acá el sonido es timpánico. El sonido cambia porque estamos percutiendo sobre el estómago, un gran órgano hueco. Este espacio, donde el estómago se encuentra debajo de la parrilla costal, se llama espacio de tronco. Está limitado hacia arriba por el quinto espacio intercostal, hacia adentro por la línea parasternal, que se corresponde con el lóbulo izquierdo del hígado, hacia afuera por la línea axilar anterior, que se corresponde con el vaso, y hacia abajo por el reborde costal. En enfermedades que ocupan este espacio, como en derrames pleurales izquierdos masivos, la percusión puede variar y tornarse mal. Pasamos a percutir los vértices del pulmón en la zona supraclavicular. El sonido debe ser sonoro y sobre todo simétrico en ambos pulmones. En ciertas patologías, como tumores apicales, puede pasar a ser mal. Al percutir la región posterior, comenzamos de arriba hacia abajo, siguiendo la línea paravertebral entre la escápula y las apófisis espinosas. Lo normal es que escuchemos sonoridad. Acá encontramos matidez. Esta zona corresponde a la altura en donde se encuentra el riñón. Para evaluar la expulsión de bases, se traza una línea en donde comienza la matidez y se le pide al paciente que tome aire profundamente y que contenga la respiración, y se percute hacia abajo hasta encontrar la matidez. En condiciones normales, las bases se desplazan 4 a 6 centímetros. Las regiones laterales se exploran con el brazo en abducción de 180 grados. Se percute de arriba hacia abajo, siguiendo la línea medio axilar. Acá se escucha la matidez hepática, a la altura del noveno espacio intercostal aproximadamente. El paciente debe respirar de forma lenta y profunda, con la boca abierta, y vamos auscultando las distintas partes del tórax. Es importante que la auscultación se realice de manera comparativa entre ambos emisores. Hay 3 ruidos respiratorios normales. El primero es el soplo laringotraqueal. Lo encontramos apoyando el estetoscopio sobre la laringe y la tráquea. Es un sonido intenso que se produce en vías aéreas de gran calibre, donde el flujo de aire es turbulento. El segundo, el murmullo vesicular, lo encontramos en el resto de la superficie torácica. Si bien el mejor lugar para escucharlo es la región axilar. Es provocado por la distensión de los alvéolos con la entrada del aire. Es un sonido suave y de tonalidad baja. El tercero se produce por la superposición de los dos anteriores, el sonido o ruido broncovesicular. Este se encuentra a nivel de las bifurcaciones de los grandes bronquios, superpuestos con una porción de parénquima pulmonar. Recuerden que solo se ocultan a nivel parasternal en los primeros espacios intercostales o supraclaviculares, y en la cara posterior a nivel de la fosa supraespinosa. En condiciones patológicas, el murmullo vesicular se puede alterar. Se puede reemplazar por un sonido parecido al soplo laringotraqueal o pueden aparecer ruidos agregados. El murmullo vesicular aumenta a causa de la hiperventilación.
Se produce durante el ejercicio, en caso de acidosis metabólicas, en la que el paciente necesita eliminar más cantidad de dióxido de carbono de lo normal, o en pacientes que tienen atelectasia en el pulmón y compensan esa falta de aire hiperventilando el pulmón contralateral. Puede estar disminuido cuando la entrada de aire de los alvéolos es menor. Esto se puede deber a cuadros restrictivos como atelectasis por obstrucción o enfermedades neuromusculares que afecten la inervación del diafragma, como es el caso de Guillain-Barré. Cuando en zonas donde deberíamos escuchar con mucho vesicular escuchamos un ruido similar al laringotraqueal, estamos en presencia de un soplo tubárico. Este ruido es común escucharlo en las neumonías, en las cuales se produce una condensación del pulmón y, de esta manera, permite que el ruido producido en las vías aéreas de gran calibre se transmita hacia zonas más distales. A nivel de las pleuras podemos escuchar el soplo pleural. Es similar al tubárico, pero un poco menos intenso. Es producido por pequeños derrames pleurales. Como sonidos agregados, tenemos a los estertores secos por un lado y a los húmedos por otro. Los secos se escucha cuando hay una obstrucción bronquial. Lo que se percibe es la vibración de las vías aéreas estrechadas. Predominantemente se escuchan en expiración de manera continua, aunque pueden oírse en ambos tiempos. Se pueden deber a secreciones espesas, edemas en la pared o contracción de la musculatura bronquial. Tenemos a las sibilancias, es un sonido agudo e indica gran obstrucción. El ruido es parecido al que se produce cuando silbamos. Se puede escuchar en patologías como el asma bronquial. Como el motivo de la obstrucción no es el moco, no se modifica con la tos. Por otro lado, en bronquios de gran calibre tenemos el roncus, es un sonido más bien grave, por lo tanto, indica un grado menor de obstrucción. Su sonido es similar al de un ronquido. Se puede escuchar en patologías como la bronquitis crónica, en parte por la obstrucción mucosa. Por eso puede modificarse o desaparecer con la tos, ya que mueve las secreciones. Si volvemos a la clasificación, los estertores húmedos o rales se escuchan cuando hay presencia de secreciones en los bronquiolos o debido al colapso y apertura de los alvéolos. A diferencia de los secos, estos predominan en inspiración y son discontinuos. Los que se encuentran en los bronquios de pequeño calibre se llaman subcrepitantes y se escuchan en ambos tipos respiratorios. Su sonido se asemeja al soplar con una bombilla en el agua. Se lo suele encontrar en la bronquitis o en las bronquiolitis en los niños. En este caso, se modifican con la tos. Por último, tenemos a los crepitantes. Estos se producen por el despegamiento de las paredes alveolares. Se escuchan al final de la inspiración y se parecen al sonido del frote de pelos con los dedos. Se los encuentra en las neumonías, en las fases inicial y final, en insuficiencia cardíaca congestiva y en el edema agudo de pulmón. En este caso, se ocultan rales y basales en marea ascendente. Es importante evaluar la progresión de los rales con el paso del tiempo, ya que el paciente puede empeorar severamente en cuestión de minutos. Este ruido no se modifica con la tos. Al momento de completar la historia clínica, en caso de no encontrar hallazgos anormales, la manera correcta de especificarlo es poniendo buena entrada bilateral de aire, con murmullo vesicular conservado, en todos los campos pulmonares, sin ruidos agregados. ¿Pareció el video? ¿Se entiende? Sí. Muy claro, ¿verdad? Bueno, ya que han entendido muy bien, voy a dejar una tarea para la próxima clase.
vamos a terminar con este porque algunos sonidos no los coloco. De este modo, cada vez que la persona inhala ese aire que ingresa, los crepitantes son la consecuencia de la presencia de líquido en los alveolos. De este modo, cada vez que la persona inhala ese aire que ingresa al alveolo, remueve el líquido que se encuentra dentro, provocando un sonido que podría ser similar al de un vaso con agua, en donde ingreso un sorbete y soplo, creando un burbujeo, pero también puede sonar como el sonido de pisar hojas secas, tal cual como se escucha en este momento. O también, por ejemplo, se puede escribir como el arrogar un papel o el frotar los cabellos. Este sonido crepitante suele aparecer durante el final de la inspiración, aunque en algunos casos también puede aparecer durante la expiración. Pero su presencia va a indicarme directamente que va a haber un líquido que puede ser agua, puede ser pus o puede ser sangre. ¿Cómo me puedo dar cuenta de esto a nivel clínico? En este caso deben saber que una herramienta importante va a ser el esputo que elimine la persona, en caso de que esté eliminando esputo. Si el esputo, por ejemplo, es blanquecino o mucoide, pensaremos entonces en que la causa del crepitante podría ser una insuficiencia ventricular izquierda, pero también puede ser un enfisema pulmonar. ¿Cómo puedo diferenciar uno de otro? Bueno, es importante saber que la presencia de crepitantes ante un fallo ventricular izquierdo se debe a un aumento de las presiones pulmonares venosas, lo que conlleva a un edema de pulmón o una congestión pulmonar. Como el ventrículo izquierdo bombea la sangre que proviene de ambos pulmones, un problema a nivel de este ventrículo izquierdo provocará entonces una congestión en ambos pulmones, comenzando por las bases. Por lo tanto, que un paciente me presente crepitantes en ambas fases pulmonares me hace pensar en un paciente con un fallo cardíaco izquierdo. En caso de que el esputo sea purulento, pensaremos en procesos infecciosos, como por ejemplo en neumonía o en bronquiectasias. Y por último, si lo que presenta la persona es un esputo sanguinolento, pensaremos entonces en las principales causas de hemóptisis, como son la tuberculosis pulmonar, el cáncer de pulmón, el embolismo pulmonar y las bronquiectasias. Los sibilantes son una consecuencia del broncoespasmo. En este caso, una luz bronquial disminuida provoca una mayor turbulencia en el aire que pasa a través de él, provocando el sonido similar a un silbido, como se puede apreciar. El sibilante también se puede a veces apreciar como un quejido, como un sonido agudo. Y generalmente aparece durante la expiración. Las causas van a depender del tipo de sibilante, teniendo como principales variantes el sibilante monofónico y el polifónico. El monofónico, como se puede apreciar, consiste en la presencia de un sonido o un sibilante en un solo tono. Esto nos sugiere entonces que el broncoespasmo está ocurriendo a nivel de un solo bronquio y por lo tanto pensaré en un proceso tal vez maligno, como un tumor en un bronquio. Ahora, si lo que presento es un sibilante polifónico, escucha aquí, eso me sugiere entonces que tengo diferentes bronquios con una reducción de su luz, por lo que pensaré entonces en un broncoespasmo generalizado, como el asma alérgico, EPOC, bronquiolitis o reacciones alérgicas de por sí. El ronco se debe a consecuencia de secreción bronquial abundante en el del bronquio. Este se puede escuchar como un sonido grosero que podría asemejarse al del crepitante, pero que puede aparecer tanto en inspiración como en expiración y que de forma característica desaparece cuando ve al paciente que tose. Al encontrar un roncos, entonces, debemos pensar en patologías que aumentan la secreción dentro del bronquio, como el asma alérgica, la bronquitis crónica, la bronconeumonía, la tuberculosis pulmonar, las bronquiectasias y la reacción alérgica. El estridor aparece como consecuencia de la obstrucción de las vías aéreas mayores y se ausculta principalmente a nivel del esternón y la tráquea, percibiéndose como un sonido agudo de tono alto y que suele aparecer como consecuencia de un cuerpo extraño o una compresión de las vías aéreas mayores, ya sea como un cáncer bronquial, una epiglotitis, una tosferina o un crudo. En esta imagen se muestra una broncoscopía a nivel de la tráquea, en donde esta aparente masa de crecimiento interbronquial está reduciendo bastante la luz del bronquio. El flote pleural aparece como consecuencia de la fricción entre ambas pleuras cuando están inflamadas. Por lo tanto, es un hallazgo que suele acompañarse de dolor pleurítico en el interrogatorio y que se ausculta como un ruido similar al de un roncos, pero que no desaparece cuando el paciente tose. Aparece también tanto en
inspiración como en la aspiración. Deberá pensarse en frote pericárdico cuando este ruido persista mientras el paciente sostiene la respiración. Deberá entonces en su presencia pensarse en patologías como pleuritis, neumonía o embolismo pulmonar. Estas últimas dos siendo patologías en donde, aunque la inflamación ocurre a nivel del parénquima, en el caso donde la inflamación se transmite desde el parénquima hacia la pleura, va a provocar la irritación de las pleuras y por lo tanto la aparición de un frote pleural. Test de los fluidos pulmonares. Les voy a mostrar cuál va a ser su tarea de la próxima clase. Ya, aquí están las patologías más frecuentes con las que vamos a necesitar trabajar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un cuadro, ¿ya? Quiero saber cómo va a estar en casos de condensación, en casos de neumonía, cómo va a estar la inspección, qué esperamos encontrar. La estática, la dinámica, cómo va a estar la palpación, cómo va a estar la percusión, cómo va a estar la vibración, qué esperamos escuchar, van a haber soplos, no, va a haber estertores o qué tipos de sonidos, ¿ya? Después, lo mismo, atelectasis, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Ya? Cavitario, significa tuberculosis, ¿qué es lo que esperamos encontrar? ¿Ya? En rarefacción vamos a poner todo lo que son el asma bronquial, en el asma, ¿qué vamos a encontrar? ¿Ya? En los derrames, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Igual cada uno de ellos. En el neumotórax, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Y a esto le vamos a aumentar lo que es un pulmón fibrótico, a este cuadro. ¿Ya? Entonces, si nosotros ya tenemos por enfermedad actual el antecedente del paciente, la clínica del paciente, y que ya les he dicho que la enfermedad actual ya nos va a dar el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, si estamos pensando en caso de, no sé, de una neumonía adquirida en la comunidad, ¿qué esperamos encontrar a la inspección? ¿Ya? Entonces, necesito que me hagan esa asociación ahora entre patología, ¿ya? Y la semiología. Vamos a ir asociando. ¿Eso por qué? Porque creo que la evaluación que he tomado hasta ahora, creo que entramos con conceptos muy confusos tal vez, ¿ya? Y cuando nos toca analizar al paciente, es totalmente diferente. Me ponen incoherencias en las historias clínicas, y la cual obviamente nunca les va a llegar a un diagnóstico, ¿ya? Me están colocando por decir neumonía,
y me pone, no sé, vibraciones vocales abolidas, me pone, digamos, ¿no? Entonces, si ya tenemos qué es lo que estamos esperando encontrar, a no ser que realmente en la semiología cambie y la semiología sea totalmente diferente a lo que el paciente nos haya contado. O tal vez podemos encontrar también hallazgos casuales, que el paciente no haya venido por un cuadro pulmonar, que haya venido por otro cuadro, no sé, infeccioso, se me ocurre tal vez más frecuente pancreatitis. Las pancreatitis, las complicaciones de pancreatitis son asociadas a derrames pleurales más en el pulmón izquierdo que en el derecho. Por lo tanto, puede ser un hallazgo casual el encontrar también abolición del murmullo vesicular en base, ¿verdad? Entonces, todo eso, ¿ya? Necesito que asocien con esto, ¿ya? Y ese cuadro me lo van a presentar la próxima clase. Es un cuadro individual, prohibido copiarse. Cada uno, yo sé que tiene su modo de pensar, su información. No todos pensamos iguales, así que no pueden haber dos trabajos iguales. ¿Ya? ¿Hasta ahí claro? ¿Sí? Ya. Muy bien. ¿Quién es el siguiente grupo que va a exponer hoy?